Muy buenas con todos, aquí con un nuevo video. En esta oportunidad es la clasificación y propiedades de los triángulos. Comenzamos. Concepto principal. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica formada por la unión de tres puntos colineales mediante segmentos. Como vemos en esta figura, los elementos de este triángulo son los vértices, que son A, B y C, y los lados son AB, AC y BC, siendo los ángulos interiores formados por ACB, o si no también BAC, y así respectivamente. Clasificación de los triángulos. De acuerdo a sus lados. Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus lados en triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres ángulos de igual medida. Como podemos ver aquí, 60 grados, 60 grados y 60 grados. De igual forma van a tener sus tres lados iguales. Como podemos ver aquí, sus tres lados iguales. Este es un triángulo equilátero. Un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales, como podemos ver acá. Así que respectivamente sus lados van a ser también iguales. Ya. Un triángulo escaleno. El triángulo escaleno no tiene ningún ángulo igual, ni tampoco ningún lado igual. Como podemos ver en esta imagen, no tiene ningún lado igual, ningún ángulo igual. Algunas propiedades fundamentales de los triángulos. Primero, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Como podemos ver acá, alfa más beta más teta nos da un ángulo de 180 grados. Ya, segundo, un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Como podemos ver acá, la suma de dos ángulos internos no adyacentes al ángulo que queremos hallar va a ser igual a este. Como podemos ver, x es igual a b más teta, beta más teta, z es igual a alfa más beta y y es igual a alfa más teta. Suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos de un triángulo siempre va a ser igual a 360 grados. Como podemos ver acá, el ángulo exterior 1 más el ángulo exterior 2 más el ángulo exterior 3 nos da un total de 360 grados. Los ángulos exteriores de un triángulo siempre van a ser 360 grados. Un triángulo rectángulo. Como sabemos, un triángulo rectángulo tiene un ángulo que siempre es 90 grados. Por consecuente, la suma de los ángulos que faltan van a tener que ser siempre 90 grados. Ya. La propiedad del cuadrilátero cóncavo, o también llamada la propiedad del boomerang. Cuando un triángulo, en este caso un cuadrilátero, los ángulos internos de este cuadrilátero van a tener que ser iguales al ángulo externo, pero siempre y cuando la figura sea como esta. La propiedad de la mariposa. Cuando los lados de un triángulo intersectan, como en esta figura, los ángulos internos de estos triángulos van a ser a la suma de los ángulos internos del otro triángulo. Como podemos ver acá, x más y es igual a alfa más teta. La propiedad del pescadito, puedo decir, de triángulos. La suma de los ángulos exterior de las aletas de la figura del pescado van a ser iguales a los ángulos de la suma interna del pescadito. Por decir, x más y es igual a alfa más teta. Ya. Aquí algunos ejemplos de los triángulos. Bueno, pasando con los ejercicios, tendríamos, todos los ejercicios se van a regir en un mismo enunciado, el cual es, en los siguientes gráficos se encuentra el valor de x indicando la propiedad. Como podemos observar, en el primer ejercicio tendríamos lo que es la propiedad de utilizar, es la propiedad del ángulo exterior, la cual nos dice que el ángulo exterior va a ser la suma de los ángulos internos que no están adyacentes a él. Por lo que x sería vendría siendo igual a 78 grados más 46 grados, la cual tendríamos 124 grados. En la siguiente ejercicio tendríamos que la misma propiedad, ¿no?, del ángulo externo, pero en este caso tendríamos que uno de los ángulos internos es la incógnita, ¿no? Pero de igual manera la resolvemos, que sería 35 grados siendo el ángulo externo, sería la suma de 20 más x, haciendo el despeje, obteniendo que x es igual a 15 grados. En el siguiente gráfico
podemos observar que tendríamos un ángulo incógnita X, un ángulo de 50 grados y el otro que tampoco sabríamos cuál es la cantidad, pero en este utilizamos lo que es la propiedad del ángulo isósceles, que nos dice que dos lados de un triángulo vendrían siendo iguales, por lo cual el ángulo que se opone también vendría siendo igual, por lo que si un lado es 50 grados, el que sigue también, la incógnita también debería ser 50 grados, como se muestra en la imagen de abajo, ¿no? Y por último, hacemos la suma de los ángulos internos de 180, por lo cual sería 180 menos 100, tendríamos que X es 80 grados. En el siguiente gráfico tendríamos la misma propiedad del triángulo isósceles, pero en este caso tendríamos un ángulo externo, ¿no? Que para ayudarnos mejor, sabemos que el ángulo de una línea recta siempre va a ser 180 grados, como se muestra en la imagen, tendríamos que 180 menos 100 sería 80 grados, entonces sabríamos que el ángulo interno es 80 y por regla del triángulo isósceles, el otro lado también 80. Hacemos el despeje y podemos observar que nos queda, ¿no?, X igual a 20 grados. En este gráfico también tendríamos que encontrar la X que se encuentra en el triángulo CED, pero primero observamos el triángulo ABC, en el cual tendríamos un triángulo equilátero, el cual los ángulos internos siempre van a ser 60 grados, por lo cual observamos que tendríamos 60 grados y para su suplemento, como decir que 180 grados menos 60, tendríamos que este ángulo de acá, del punto C, sería 120 grados. Ya obteniendo los dos ángulos y la incógnita, hacemos lo que es el despeje de X más 40 grados más 120 es igual a 180, obteniendo X 20 grados. Bueno, acá observamos un triángulo normal en el cual la X ya está distribuida entre los ángulos, pero nosotros ya sabemos que la suma de los ángulos internos van a seguir siendo siempre 180, por lo cual solo anotamos, hacemos la suma de los ángulos teniendo X más 20 más X más 10 más X más 30 igual a 180. Haciendo el despeje de la X podemos observar que X es igual a 40 grados. En el siguiente problema obtenemos lo que es, ¿no?, la propiedad del boomerang, en el cual podemos observar, nos dice, como ya lo dijimos anteriormente, que la suma de los ángulos internos van a ser X, ¿no? Entonces simplemente pasamos a sumar que X va a ser igual a 30 más 70 más 40 grados, obteniendo 140 grados. Continuando con el siguiente ejercicio, tendríamos esta propiedad de la mariposa, la cual nos dice que del cruce, los ángulos que están en el primer triángulo son iguales al segundo triángulo. Entonces, solo reemplazando, tendríamos que X más 70 grados es igual a 50 más 80 grados. Hacemos un despeje de la X y obtenemos que X es igual a 60 grados. Y por último tendremos la propiedad del pescadito, como lo dijimos, ¿no?, en la cual nos dice que X sería más 60 es igual a 70 más 50, es decir que los ángulos internos van a ser igual a los ángulos externos de las aletas, pues, ¿no? Haciendo el despeje de la X volvemos a tener 60 grados. Y como último, para terminar, les dejamos una tarea que es un poco más complicada, pero yo sé que lo van a lograr. Espero los resultados en los comentarios y gracias.